Bueno, entonces, en el tema que tú me estás preguntando, yo puedo decir que el anglicanismo en Chile durante las últimas eh, décadas, 40, 50 años, ha sido precisamente una caricatura de lo que es en esencia el anglicanismo internacional, el anglicanismo mundial. Es triste, digamos, hacer una constatación cuando no se ha hecho por parte, digamos, en este caso, de nuestros hermanos de la Iglesia Anglicana de Chile, una correcta percepción, una autocrítica sobre su propuesta eclesial y sobre las raíces de la identidad misma. Entonces, cuando nosotros planteamos una propuesta eclesial, las propuestas eclesiales se basan fundamentalmente en temas de identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces no sobra ni basta decir con un título que quiere significar algo que realmente no somos. Y muchos de ustedes en general, muchas personas que han podido estar fuera del país y visitar efectivamente otras latitudes, se van a encontrar con lo que es distintivamente la iglesia anglicana. La iglesia anglicana tiene una identidad propia, una identidad, algo que lo distingue, algo que lo identifica dentro de todas las otras demás propuestas eclesiales. Entonces, si tú me preguntas ahora sobre este tipo de anglicanismo que ha presentado la Iglesia Anglicana en Chile, esto es más bien una caricatura, es una caricatura en un tipo de propuesta pastoral para un segmento, solo para un segmento de la ciudadanía en Chile. Y este segmento dice relación con las clases del poder. Estamos hablando entonces de un tipo de propuesta eclesial donde se presenta a un Jesucristo que viene a salvar a todos, pero que en el caso de mi propuesta, por la propuesta de la Iglesia Anglicana de Chile, va orientado solo a los cuadros más ricos y más influyentes de la sociedad, para yo transformarlos en una propuesta cristiana evangélica donde mientras más lejos yo me encuentre de los vínculos históricos católicos, o donde yo más lejanamente me pueda encontrar o me pueda desarrollar con los lazos históricos de mi propia fe, voy a tener mayor éxito. Entonces, si tú, por ejemplo, puedes hacer un análisis de lo que es la imagen corporativa y de lo que proyecta y de lo que dice, en este caso, la Iglesia Anglicana de Chile, vas a encontrar que eso es una iglesia completamente evangélica, que no es absolutamente anglicana, salvo por el nombre o por el título, y que está solamente orientada para un segmento de la población nacional. Porque si tú analizas su website, por ejemplo, que es la cara pública, no existe en esa iglesia hermanos pobres, no existen en esa iglesia hermanos con problemas sociales, con problemas políticos. Solo eso es un Cristo viene en las nubes y Cristo vive en las nubes y yo soy un teleevangelista y en la medida que yo tenga más capacidad por medios audiovisuales, por medio de la televisión, yo voy a poder hacer entonces efectivamente una mejor iglesia y la mejor iglesia anglicana. Entonces esto choca con otro elemento que es mucho más sensible y es precisamente la propuesta internacional que el anglicanismo tiene. Y el anglicanismo internacionalmente está en una opción bastante más radical. El arzobispo Welsby, que estuvo de visita hace algún tiempo en Chile, lo mismo que el secretario general de la Comunión Anglicana, han hecho un llamado profundo a revisar
la propia identidad de la Iglesia Anglicana en Chile, a revisar sus relaciones profundas de solidaridad o de ecumenismo con el resto de la ecumene, con el resto de la cristiandad, porque esto es más bien un gueto donde solamente yo elijo pues a la gente linda, a la gente que no tiene problema, a la gente que tiene dinero, a la gente que es importante desde el punto de vista social y económico. Y he dejado de lado aquel Jesús histórico, aquel Jesús que vino y que murió por todos, especialmente por aquellos que no tenían historia, por aquellos que no tenían poder, por aquellos que eran ignorados y que eran segregados. Y otro punto también importante, por lo menos es significativo, es que desde la perspectiva de la IACH, todo es una descalificación personalizada sobre cada uno de los cuadros militantes que estuvieron dentro de la IACH y ahora no están. Entonces, todo el argumento siempre es en la descalificación de la persona y nunca apunta a la idea, a la propuesta eclesial, a la propuesta de evangelización. Ni siquiera hay una mínima crítica, una mínima autocrítica para señalar o para significar, oye, pues si tantas personas se van, si están apareciendo nuevas propuestas anglicanas, ¿por qué nosotros hemos sido incapaces de contener a nuestros propios cuadros militantes, a nuestros propios clérigos, a nuestros propios obispos? ¿Y por qué entonces tienen que buscar en otro lugar lo que yo no le puedo dar? Y yo no se lo puedo dar, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Yo escuchaba hace algunos días atrás a un hermano en el ministerio que es de la iglesia anglicana de Chile y que está en estos momentos en Inglaterra, y él decía: estoy tratando de evangelizar a estos hermanos, estoy aquí en Inglaterra para que Inglaterra se convierta a Cristo. Estoy en el centro del anglicanismo histórico y estoy aquí para venir a convertir desde el arzobispo de Canterbury hasta el último cristiano. Yo creo que esa afirmación, esa aseveración, raya, digamos, en una autovaloración tan grande de uno mismo. Yo más bien me quedo con aquel pasaje de San Pablo que dice: ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, y que cada uno piense de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe. ¿Qué más quieres que te diga sobre eso? ¿Qué más quieres que te diga? Y en relación a lo que tú me estás diciendo, mi posición es un poco diferente. Mira, nosotros llevamos una cantidad de años de presencia en nuestro país, y esta cantidad de años nosotros hemos hecho un trabajo subterráneo, porque en mi modo de concebir la fe ciertamente se declara, y la declaramos nosotros, la confesamos nosotros, la celebramos, por supuesto, pero los actos fundamentales, los actos del desarrollo de nuestra evangelización se tienen que hacer pues de una forma sencilla, como Cristo el Señor nos enseñó. Entonces, no es que estemos en el anonimato completo, pero sí nosotros hacemos nuestro compromiso de evangelización desde las periferias de la existencia del ser humano hasta las periferias físicas y sociales en nuestro país y en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, y es precisamente la propuesta de lo que es la Iglesia Anglicana en su globalidad.
no la propuesta de la Iglesia Anglicana de Chile, de la IACH, por la cual nosotros rezamos. Ustedes saben, nunca hemos entrado en un tipo de polémica ni teológica ni pública. ¿Saben por cuál es la razón? No es ningún temor a ninguna cosa. Tenemos muchas formas de dar razones de nuestra esperanza. Pero nosotros no nos vinculamos con tipos de estructuras que han estado alineadas históricamente con el poder político que marcó una larga parte de la historia de Chile. No podemos estar nosotros en eso. Y por otro lado, es por una cierta inconsistencia en lo que la Iglesia Anglicana de Chile vive, testifica y predica. Entonces, esto es un análisis respetuoso. Todos nosotros podemos hacer respetuosamente análisis sobre todo, sobre la realidad nacional, la realidad social o política, o podemos tener tiempo para emitir nuestros conceptos valóricos sobre una ley u otra. Tenemos esa capacidad. De la misma forma respetuosa, nosotros podemos decir, mira, la Iglesia Anglicana de Chile, IACH, tiene un doble discurso público. Por un aspecto, en un sentido, ellos esgrimen ser la única y auténtica y legítima iglesia anglicana en Chile. Es la única expresión oficial de lo que es ser anglicano en Chile. Y por otro lado, ellos dicen, sin embargo, que entonces en este doble discurso se parte con una premisa. Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, nosotros no estamos de acuerdo con los matrimonios gay, nosotros no estamos de acuerdo con un montón de acciones que en toda la comunión anglicana donde ellos pertenecen se hace, donde tienes obispos mujeres, sacerdotes mujeres, donde tienes obispos gays y obispas lesbianas, donde tienes entonces la autorización desde el arzobispado de Canterbury para celebrar todo tipo de casamientos y todo tipo de oficios. Entonces yo me digo, yo acá en Chile estoy en plena comunión con ese tipo de estructura eclesial que yo aquí mismo digo en Chile que yo no soy. Yo aquí no soy así, yo aquí no hago eso, yo aquí, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como estar inscrito en un equipo o en un club deportivo y yo digo, yo pago mi cuota solidariamente todos los meses porque yo pertenezco a este grupo o a este club deportivo, pero no comparto para nada, no me gustan los jugadores, no voy a ningún partido, yo me declaro, incluso hasta me pongo otra camiseta. Entonces, en el caso de la IASH es algo sensible decir yo pertenezco a esta estructura eclesial y al mismo tiempo decir yo no comparto nada de lo que ellos dicen, nada de lo que ellos hablan, ni siquiera utilizo el libro de oración común histórico, que es signo de unidad dentro del anglicanismo universal. Y tengo una caricatura de expresión litúrgica que está lo más alejado posible de lo que es precisamente la historia de la liturgia, la historia de la adoración anglicana. Eso, si no es tener un doble discurso, es a lo menos utilizar inapropiadamente el nombre que le pertenece a otro y el nombre que históricamente ha ido en una evolución, al punto que hay incluso una evolución teológica de la profundidad más grande. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con eso y aquí hago un discurso distinto,
Y cuando yo salgo al extranjero a las reuniones, pues yo me quedo callado. Entonces digo, ¿dónde está entonces el tema de la identidad? ¿Dónde es la identidad? ¿Por qué yo estoy haciendo aquí una iglesia o estoy representando una iglesia que no existe? Porque aquí en Chile entonces la propuesta es distinta. La propuesta es una propuesta evangélica, que bien podríamos decirle entonces cualquier nombre. En Chile hay miles de corporaciones o de iglesias de todo tipo, evangélicas o no. Ahora, y criticar entonces la aparición, porque efectivamente si uno va al Registro Nacional de Iglesias que tienen personalidad jurídica de derecho público, es decir, comunidades cristianas que tienen el nombre o el apellido anglicano y por el cual el Estado de Chile les reconoce ese derecho, entonces yo no puedo pararme tan simplemente y descalificar que el uno es negro, que el otro es alto, que el otro es bajo, que el otro no es de mi partido político. Esos son comentarios marginales, comentarios de mala educación y no se contrastan con un comentario crítico de profundidad teológica que tenga alcance histórico y que tenga una cierta credibilidad. Pensar que todos los demás que llevan el nombre anglicano en Chile y que no están dentro de mi propia iglesia son malos, o son delincuentes, o son estafadores, o tienen cualidades morales inapropiadas, es faltarle el respeto al Señor Jesucristo, que murió en una cruz por todos nosotros pecadores, incluido por los mismos hermanos, líderes y obispos de la Iglesia Anglicana de Chile, de la IASH. Si Él mismo tiene el poder de perdonarles los pecados, Él mismo tiene poder para perdonarnos a todos nosotros los pecados. El punto es, si yo estoy aperturado en el extranjero, como Yach, y estoy de acuerdo, y estoy en mesas de diálogo, y estoy con obispos gay, con obispas lesbianas, con sacerdotes casados, etcétera, etcétera, ¿por qué eso que hago en el extranjero no lo puedo hacer en Chile y no lo puedo internalizar en Chile y no me puedo relacionar con otras iglesias en Chile y no soy tolerante en Chile para los movimientos de reivindicaciones de los derechos gay o lesbianas o etcétera, etcétera? ¿Por qué entonces en Chile no estoy del lado de todos los problemas de la inmigración? ¿Por qué yo no tengo llena mis congregaciones con hermanos inmigrantes anglicanos de otras latitudes? Porque yo cierro las puertas. Entonces ese es el doble discurso sobre el cual me estoy refiriendo. Y eso, tarde o temprano, pues tiene una significación importante. La historia nos pasa la cuenta y nos pasa dura cuenta de aquello. La ausencia, la carencia de liderazgo de la Iglesia Anglicana de Chile ha llegado a un punto tan bajo que ni una sola congregación sabe por qué necesita tener un obispo anglicano. ¿Por qué en estos momentos nuestro colega, no puedo decir amigo, pero es el colega y el hermano, ¿cierto? Tito Zavala, ¿por qué en ninguna congregación él es bien recibido? ¿Por qué su autoridad no es ejercida? ¿Por qué su episcopé no es reconocida? ¿Por qué su liderazgo pastoral no es valorado? ¿Por qué, en otras palabras, nadie le obedece? Y él está entonces en un trabajo de cuidar su piso o de cuidar su autoridad, pero esa autoridad y ese piso no es ejercido sobre nadie. Entonces usted me dice, en la IASH es la suma de decenas de congregaciones que tienen autogobierno y que son individuales y en las cuales el ministerio episcopal no se ha hecho necesario y no es reconocido.
Entonces, todos esos elementos constituyen en esencia el no ser anglicano. No hay anglicanismo histórico ahí. No está la presencia del padre y del pastor de la iglesia principal, que es el que guía, lidera y deja ver sobre toda su cristiandad, pero fundamentalmente sobre sus propios sacerdotes, clérigos, presbíteros y diáconos, una guianza y una autoridad patente. Entonces aquí hay, en la misma cantidad de congregaciones que ellos tienen, es la misma cantidad de facciones que ellos tienen, o centros de interés, no digo yo económicos ni políticos, pero centros de interés. Y en relación a lo que tú me estás preguntando precisamente no es que yo quiera, ni es mi intención, ni lo estoy haciendo, ofendiendo, digamos, a una persona que no está presente aquí en esta conversación, sino que expreso como obispo, expreso como pastor una opinión sobre unas realidades eclesiales que se viven y que nosotros podemos mirar desde fuera. También podemos hacer un análisis desde dentro, es decir, un análisis más profundamente teológico. Declarar, por ejemplo, que esa comunidad completamente que esa comunidad es en su esencia doctrinal, práctica, es completamente calvinista. Y el anglicanismo en general histórico no es calvinista, es arminiano en términos teológicos. Entonces la expresión calvinista de esta comunidad que se llama Iglesia Anglicana de Chile lleva a estas expresiones y a estos grupos adentro de ellos mismos a no tener la necesidad ni de tener obispo, ni de tener una doctrina, ni una comprensión histórica de lo que ellos han sido. Es la razón entonces por la cual muchos otros grupos anglicanos, no solamente nosotros, nuestra iglesia, sino que muchos otros han estado entregando y han estado ofreciendo al pueblo de Chile, a nuestro país, expresiones distintas de anglicanismo. Hay algunos que tienen más o menos eficacia o eficiencia. En el caso nuestro, nosotros tenemos buenísimas relaciones, tanto en la comunión anglicana, a la misma que pertenece la IH, como también a muchas otras iglesias cristianas históricas dentro de Chile y fuera de Chile. Entonces, nosotros no nos tomamos con la liviandad de la descalificación mezquina, personalizada, sino que nosotros vamos haciendo, redimiendo nuestro tiempo y haciendo el análisis que el Señor, a la luz que a cada uno nos ha dado, nos permite para entender o para comprender estos procesos eclesiales, estos procesos que están cargados de política, cargados de emotividad y cargados también de teología o de interpretación de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar o nos quiere decir para este tiempo. ¿Te fijas? Entonces, no es una crítica liviana, ni es un argumento personal. No estamos llegando al argumento personal pequeño, mezquino, obtuso, que en sí mismo no tiene ningún sustento. Mira, quiero agradecerte. Tú sabes, esto es la primera vez que yo hago, por lo menos, o expreso mi pensamiento sobre lo que es la comunidad anglicana en Chile. He sido respetuoso, no temeroso en lo absoluto, respetuoso, porque yo sé en quién he creído y porque tengo la certeza de quién me ha salvado y a quién yo sirvo. Entonces yo no estoy sirviendo ni a la carne ni a la sangre, estoy sirviendo a un Dios que vive.
Y ese Dios que vive, un día me hizo ministro en su casa y me hizo pastor de pastores en su casa. Entonces ese trabajo yo me lo he tomado en serio, con responsabilidad, con serenidad, y puedo mostrar el fruto que el Señor ha puesto en las manos, ¿cierto? De tantos años de predicación y de tantos años de testimonio personal y también de predicación internacional. Fíjate tú, mi hijo, con todos estos años, cuánta cantidad de iglesias han sido plantadas por nuestro propio testimonio, por nuestra propia predicación, por nuestra propia evangelización, en cuánta cantidad de continentes. Entonces, nada, agradecerte, digamos, esto, agradecerte esta posibilidad. Y no sé, yo pongo todo esto en las manos del Señor. En nuestro Chile, decía un amigo, todos cabemos. Caben los hermanos de Yash, caben los hermanos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, caben los hermanos bautistas, los hermanos romanos, los hermanos ortodoxos, los hermanos pentecostales. Todos cabemos porque todos servimos a un Señor que no tiene ninguna etiqueta y que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivente, el Hijo que fue entregado por nosotros, que murió, pero que resucitó al tercer día por nosotros y para darnos una vida nueva. A ese Jesús servimos. De ese Jesús es nuestra iglesia un discípulo. Somos discípulos de Él. A Él predicamos, de Él hablamos, por Él vivimos. A Él lo celebramos en la Eucaristía y en los sacramentos. De Él recibimos, del Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que es una comunidad cristiana anglicana. Y orgullosos de nuestra historia, orgullosos de que nosotros somos de la Iglesia una santa, católica y apostólica, aquella que Jesús fundó en Jerusalén. Muchas gracias por esta oportunidad, mi hermano. Dios le pague. Gracias.